Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por estar. Muchas gracias especialmente a las autoridades, Lucía, nuestra secretaria de investigación, el impulso motor de esta semana. Muchas gracias a Leila, que por allí la vi, secretaria de Extensión. Ah, mirá, vos estás en todos lados. A colegas de la casa, colegas de otras instituciones, a los visitantes de nuestro país vecino, muy bienvenidos. Y aquí estamos con este título, con esta idea, con este proyecto. Una mañana en la que queremos compartir algunas ideas. Y cuando veníamos para acá conversábamos con Carlos, yo le comentaba acerca de unas palabras que mencionó nuestro decano, Marcelo Paz, el día de la apertura de la Semana de la Investigación, haciendo referencia a aquello que, bueno, por todos es conocido, quienes transitamos el ámbito de la universidad y la universidad pública en el contexto argentino, respecto fundamentalmente de la situación que estamos atravesando específicamente en este momento tan crítico. Y yo pensaba en relación a un momento de crisis, en otra crisis que fue el inicio de este proyecto que queremos compartir hoy con ustedes. Allá por 2020, cuando nos mandaron a casa, ¿se acuerdan? Y pasamos todos muchas horas frente a la computadora. Escuchaba lo que decía Eri recién acerca de los análisis o no respecto de muchos de los datos que se obtienen en materia de turismo. Y pensaba en aquel momento, en el 2020, cuando la OMT nos hablaba de una retracción del sector de más del 80%, de todas las inquietudes que quienes nos dedicamos un poco a esto teníamos acerca de cómo íbamos a seguir, cuál iba a ser el futuro del turismo, cuáles eran las alternativas. Y fue en ese contexto, y frente a las muchas horas que pasaba en casa frente a la computadora, que buscando respuestas o alternativas, frente a toda la incertidumbre que todos teníamos, ahora parece como muy lejano, pero en aquel momento era tan vívido, que me topé con una entrevista que un medio español, una revista española, le había hecho a Carlos Briceño y a su socio, Martín Araneda. Y ahí descubrí o entré en contacto por primera vez con el concepto, con la idea de regeneración. Y ciertamente, si les comparto la sensación, fue una sensación de, epa, por acá hay una posibilidad. Tanto fue así que terminé de leer la nota e inmediatamente les escribí invitándolos, cosa que se concretó felizmente a inicios del 2021. Carlos vino a dar una charla virtual, por supuesto, en el marco de la escuela. Y a partir de ese momento empezó este viaje. La idea de regeneración fue germinando realmente y literalmente en mí. El tema entró en las aulas. En ese contexto apareció Valentina, en aquel momento todavía alumna, curiosa e inquieta, que a su vez me llevó a Santiago, que bueno, Santiago es otro de los miembros del equipo que se sumó a esta tarea medio loca que hemos emprendido. Él es de Puerto Madryn, Chubut. Trabajamos con él, igual que con Carlos, que vive en Pucón, Chile, siempre hasta el momento virtualmente. Y de ahí en más el viaje siguió su rumbo. Nació la idea a partir de muchos encuentros y reflexiones con Santiago de tal vez la posibilidad de generar una diplomatura. Ahí apareció nuevamente el apoyo de la escuela, de la mano nuevamente de Lucía y de la secretaria de Extensión, Leila, que nos cobijó para poder generar la diplomatura en innovación turística y establecer estas ideas del paradigma regenerativo. Carlos apareció aún más tomando la dirección académica de la diplomatura y con él se sumaron otros docentes, Marcelo, Pablo, que hoy también nos acompañan, Antonella, nuestra queridísima Antonella. Y la red siguió creciendo, esa red se fue tejiendo y de pronto éramos un grupo mayor y ese grupo y esa red siguió creciendo
Y ahora, hace poco tiempo, recientemente, hemos incorporado también a otros colegas. Es el caso de Pablo Rebolledo Dujicín, oriundo de Chile, a quien le agradecemos muchísimo la presencia y a quienes en el transcurso de la presentación luego les voy a ceder la palabra para que nos cuente un poquito, pero también a Loreta Bellato, una investigadora de Australia, Stefan Lasic, otro investigador de Italia, y así esta red, que inicialmente parecía un sueño lejano, se fue consolidando. Y en la medida que se fue consolidando, fueron surgiendo muchas de las inquietudes que de alguna manera quedaron expuestas en la presentación anterior por las tres expositoras. Muchas preguntas. Y también hablábamos con Carlos esta mañana la idea de que ¿qué es la investigación sino un sinnúmero de preguntas? En el corazón de la investigación, ¿no? Está la pregunta de investigación. Un poco es eso. Somos un grupo, somos un equipo, estamos conformando una red, tenemos inquietudes, pero fundamentalmente tenemos mucha pasión por lo que estamos haciendo y muchas ganas de seguir buscando. Por eso, antes de presentarles o de hablar del hub propiamente dicho, nos pareció volver al principio del viaje, volver al inicio, volver al punto inicial y establecer, bueno, el principio inicial. ¿Qué es? ¿Qué es la regeneración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de turismo regenerativo? ¿Por qué se habla de un nuevo paradigma? ¿De qué manera se vincula con la innovación? Queríamos compartir primero, entonces, en este rato, un poquito, una aproximación. El tema es muy vasto, lógicamente da para mucho, pero inicialmente queremos compartir algunas inquietudes que como grupo, como equipo compartimos y nos pareció muy apropiado el marco de la CIDI para poder generar este espacio. Estaba feliz escuchando. Ya, perdonen, estoy un poco resfriado, entonces la voz, no sé si se escucha bien, ahí mejor, más pegado. Bien. Bueno, primero agradecer la invitación, estar acá en la UNSAM, las ponencias anteriores, yo creo que hubiera hecho 200.000 preguntas, pero pensé que no había tiempo y también el dejarle el espacio a los estudiantes para que puedan ahí. Así que agradecer estar acá, compartir en tantos tiempos, después de tanto rato virtualmente. Veo también algunos estudiantes de la diplomatura, así que bueno. Compartirles una anécdota que creo que tiene que ver con recoger un poco el proceso de lo que abrieron ustedes en la mañana, ¿no? Hace muy poquito, debe haber sido 2 meses o 3 meses atrás, en Uruguay, el último como congreso, seminario grande que hubo, que era Turismo 360, el tema era destinos inteligentes. Y una anécdota que les comparto que puede tener que ver con muchas de las preguntas que me imagino que muchos tienen acá. ¿Qué diablo es esto de la regeneración? ¿De qué va? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata? Y muchas cosas así que vamos a tratar de ir indagando y siéntanse libres de preguntar y de interrumpir y de aportar todo el rato. El espacio es de todos, lo sostenemos entre todos. Pasa que, bueno, voy entrando me tocaba la ponencia en la mesa de sostenibilidad y regeneración, ¿no? Y me encuentro justo antes de entrar con el expositor español que venía a hablar de Benidorm, el destino inteligente, el ejemplo del destino inteligente hoy día más exitoso en España y probablemente en Europa, ¿no? Entonces llega y nos encontramos afuera antes de entrar a subir al panel y me dice, ¿tú eres Carlos? Y yo le digo, sí, yo soy yo. Me dijo, encantado, me dice. Déjame decirte una cosa. Él iba a hacer su presentación en cómo Benidorm era un ejemplo el ejemplo de destino inteligente y destino sostenible de toda Europa. Me dice, déjame decirte algo. Yo no creo en la sostenibilidad y menos en la regeneración, me dice. Entonces yo lo miro y era un viejito, muy anecdótico, así, español, así típico como de Madrid, España profunda, así. Y yo le digo, excelente, le digo, estamos en el mismo equipo porque yo no creo en el turismo.
Y me mira y me dice, no, hombre, pero si el turismo, es que el turismo no existe, le digo yo. Y dice, pero claro que existe. Y digo, ¿y dónde está? Entonces me queda mirando así, y me dice, ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a llevar muy bien. ¿Por qué cuento la anécdota? Porque tiene que ver con algo que vamos a hoy día dejarles, que tiene que ver como con un contexto de por qué estamos hablando de regeneración, qué es lo que hay detrás de la idea, y creo que eso tiene mucho que ver con esta pequeña anécdota, ¿no? Porque de alguna manera, y a raíz de lo que decía Ro, en la pandemia, cuando hubo llegadas ceros internacionales en todo el mundo, o sea, todo estuvo detenido en tema turístico, pareciera ser que el turismo desapareció, ¿no? Y fue uno de los temas que tú estás contando en tu historia de cómo llegaste o cómo nos encontramos. Y eso tiene que ver con que yo creo que tenemos, y es una de las preguntas que a mí personalmente me mueve y creo que nos mueve en lo que estamos, tenemos una percepción quizás un poquitito anticuada, diría yo los voy a provocar, ¿eh? Un poquitito anticuada de qué es lo que es el turismo. O quizá, más que anticuada, quizás un poco miope, ¿sí? O fragmentada. Y en ese sentido, lo que hablaba después con este español, cuando ya estábamos entrando, decía, porque el turismo no existe, o más bien existe solo en el movimiento, ¿sí? O sea, cuando todo se paralizó y nada se movió, ¿dónde estaba el turismo? Y es interesante porque si empezamos a pensar que el turismo existe solo en el movimiento, eso tiene que ver con una cualidad de lo relacional. O sea, es cuando nos relacionamos con alguien o con un lugar en que se manifiesta esto que nosotros, los que estamos probablemente acá, le llamamos con los ojos que vemos el fenómeno del turismo, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver con lo que vamos a presentar, pero solamente quería como ir dejando algunas ideas como para que nos vayamos como desafiando. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto de la importancia de esta pregunta inicial? ¿Qué es el turismo? ¿Cómo ha sido el turismo? ¿De qué realmente se trata el turismo? Yo me acuerdo que hace de haber sido 10 años atrás, me llamó mucho la atención en las estrategias que tenía Dinamarca, que se llamaba, estaban con temas en Holanda, Ámsterdam, con turismofobia, ahora le llaman, bueno, todavía se llama turismofobia, overtourism o sobreturismo y tal, y había una campaña que estaba haciendo, creo que Dinamarca, y salía en inglés, decía, The End of Tourism as We Know It, decía, el fin del turismo como lo conocemos. Y me pareció tremendamente interesante la pregunta o la provocación de decir, ¿qué significa el fin del turismo como lo conocemos? ¿Qué es esa otra cosa de cómo va a ser entonces el turismo que no conocemos? Y desde ahí vienen un poco todas estas preguntas que mueven la idea del turismo regenerativo o de la regeneración, de donde por lo menos yo lo estoy viviendo. Entonces, creemos que de alguna manera, y haciéndonos cargo de esta idea o haciéndome cargo de esta idea de ¿de qué se trata el turismo realmente como fenómeno? O incluso más, una pregunta más amplia todavía, ¿cómo es que estamos entendiendo el mundo? ¿Cómo es que estamos observando el mundo? ¿Cuál es la percepción que todos tenemos de cómo es que operan las cosas, de cómo funciona, de qué se trata esto? Y el turismo yo creo que es lo que está sometido a esta pregunta, ¿no? Nosotros decimos que el turismo regenerativo o la regeneración, como un entendimiento que está emergiendo, que se está co-creando, que está tomando fuerza, algunos le llaman como un cambio paradigmático también, podemos después discutir y conversar sobre eso, tiene que ver con una nueva forma de pensar el mundo, una nueva forma de entender el mundo, de observar el mundo, ¿sí? Entonces, una cosa que nos parece importante y que creo que decías tú en tu ponencia, y también que tiene que ver con la política, con el tema de la política pública, es que tendemos a modelar las cosas como si fueran aplicables a distintos lugares, porque el modelo funcionó, los 5 pasos para hacer esto, la receta del éxito japonesa, el modelo de, sol y playa, la calidad, tantas cosas por las que hemos pasado que en el fondo son exportadas y son importadas, y uno tiene que como ajustar a la caja
lo que hay en el lugar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que es súper importante para nosotros en regeneración y en turismo regenerativo es entender la contexto dependencia. La regeneración, decimos permanentemente, es contexto dependiente. Y si uno empieza a pensar y empieza a ahondar en esta idea, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas son contexto dependientes. Y así el valor también es contexto dependiente, ¿no? O sea, y esto tiene todo que ver con, después vamos a ir entrando un poquito en eso, quizá, cómo entendemos la creación de valor y cuál es cómo el valor depende del contexto. Y por eso vamos a partir con contexto. ¿Cuál es el contexto en el que surge nuestra pregunta? Vivimos en una era de disrupción, de incertidumbre y de cambios exponenciales. ¿Qué estamos diciendo? Que el turismo, por ejemplo, se viene entendiendo de una manera hasta el día de hoy, se viene implementando a través de política pública, a través de conocimiento, a través de estrategias, metodología, hasta el día de hoy. Pero cuando nosotros hablamos de tiempos de disrupción, lo que yo entiendo o lo que a mí me hace sentido con disrupción es que ¿cómo va a ser el mundo en 20 años más? ¿Quién sabe cómo va a ser el mundo en 20 años más? ¿No? Todos ponen cara, para los que están mirando para acá, atrás todos ponen cara de... Ajá. Ajá, ya. O sea, ajá. ¿Y por qué no te animas a querer decirlo? Ah, ya. O sea, si recogemos esa pequeña impresión, podríamos decir que si queremos pensar cómo va a ser el mundo en 20 años más, la percepción que tenemos es que parece que va a ser medio apocalíptico, ¿sí? No lo sé, pero para no ser apocalíptica, ok, ya. Bueno, esa es exactamente exactamente las cosas que nos convoca a por qué estamos hablando de innovación y por qué estamos hablando de regeneración. Básicamente, ¿qué significa vivir en tiempos disruptivos? Significa que nosotros estamos acostumbrados a hacer forecasting, a proyectar futuro a partir del pasado, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es que miramos historia o tiramos líneas y a partir de cómo va la curva, proyectamos esa curva y quizá en base a otras variables establecemos si tiene un ciclo, si va a caer o cuándo va a caer o cómo se va a comportar esa curva. Pero en tiempos disruptivos no tenemos idea cómo va a ser el futuro. Por lo tanto, la pregunta que surge ahí es, ¿podemos ocupar las mismas herramientas del pasado para navegar en un futuro donde no tenemos idea cómo va a ser? Les pongo un caso. No sé si me acuerdo el acuerdo de Incheon. Se ve que de aquí a los próximos, bueno, ya es hoy día, pero de aquí al futuro, la mayoría de los recursos educativos del mundo va a estar manejado por 3 compañías. ¿Sí? Disney, Google y Meta, creo que es el otro. Entonces, ¿cómo es que vamos a aprender? ¿Cómo se va a generar el conocimiento para cada uno de nosotros en torno a qué es lo que buscamos en el algoritmo? ¿Quién decide qué aprende qué? Son cosas que no tenemos idea cómo van a pasar, no tenemos idea ni cómo funcionan, probablemente, o hablo desde mí. Y entonces, ¿cómo eso va a afectar el cómo nos vamos a desenvolver en el mundo del mañana? Estamos hablando de una variable pequeñita. ¿Cómo va a ser el tema, cómo van a cambiar los escenarios en torno al cambio climático? ¿Qué es lo que va a pasar con temas de desarrollo? ¿Qué va a pasar con el tema de la crisis ecológica, la crisis social, etcétera, la policrisis que estamos viendo? Entonces, lo que estamos pensando es que entonces podemos seguir haciendo el mismo turismo que estábamos haciendo. ¿Cuál va a ser el rol del turismo? En la pandemia nos hacíamos pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del turismo después de la pandemia? ¿De qué se trata realmente el turismo? ¿El turismo está al servicio de qué? Estoy llenándolos de preguntas, que son preguntas que no vamos a resolver hoy día porque la idea es hacernos buenas preguntas. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que empezar, y este es el impulso iniciático, tenemos que empezar a pensar realmente cómo el turismo puede estar contextualizado a los desafíos de los tiempos. Conversamos, hace poquito vengo llegando de Bilbao a España, y conversamos que la mayoría de las formas, metodologías y conocimientos turísticos están pensados para una generación que ya está saliendo del planeta, que son los baby boomers. O sea, estamos pensando en modelos turísticos pensados para una generación que hoy día tiene entre 60 y 70 años. Pero muy pocas veces estamos pensando el turismo, por ejemplo, para intercambio generacional. ¿Cuál es el chip? O cuáles son las ideas, las concepciones del mundo, los intereses que tienen las nuevas generaciones. ¿Cómo se mueve un joven o un adolescente de hoy, que es el que mañana, en 5 años más, va a estar tomando decisiones?
¿Qué es lo que realmente los está motivando? ¿Cómo navegan? ¿Cómo navegan para tomar sus decisiones? ¿Dónde están visitando? Hicimos un workshop. Voy a tirar varias ideas a propósito en paralelo para ir como desafiando. Hicimos un workshop hace poquito. Una de las personas en Bilbao. Una persona venía de Finlandia. Se demoró 8 días en llegar al workshop porque se vino en tren para no tomar un avión, para no tener karma de carbono. Karma de carbono, no huella de carbono. Le llamaba karma de carbono. Parece ser ridículo y tiene todo que ver con el sentido de las estrategias que estabas hablando tú, de la política pública. Hoy día hay personas en los destinos que yo vengo de Chile. Chile apuesta, como la mayoría de Latinoamérica, a larga distancia, ¿sí? La principal conversación en los últimos 5 congresos en los que yo he estado, me han invitado, se habla de la descarbonización del turismo como un tema principal. Una de las principales estrategias que se está encontrando para descarbonizar el turismo es que no haya más vuelos de larga distancia o cada vez menos. Lo que significa que nuestras estrategias de que venga el alemancito, el noruego o el gringo se empiezan a desplomar porque hay personas en Europa que están tomando decisión de ocupar masivamente la bicicleta, el tren y no viajar a Latinoamérica, por ejemplo, cada cierto tiempo, por la huella de carbono que tienen que mitigar por su viaje después de hacerlo. ¿Sí? Entonces empiezan a haber otras decisiones que son importantes y eso yo creo que tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el contexto? Creemos que estamos nosotros enfrentando lo que llamamos una crisis sistémica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cambio climático, cambio de uso de suelo. Hemos perdido más del 50% de la biodiversidad del planeta. Lo que significa, esto está monitoreado y estudiado, ¿no? Lo que significa que la capacidad que tiene el planeta para generar vida o para regenerarse a sí mismo ya está perdida. Básicamente la capacidad de regeneración está perdida en un 50 hasta un 60% porque hemos perdido más del 50% de los ecosistemas o de los ecosistemas críticos en el planeta. Está cambiando el uso de suelo, estamos teniendo una crisis financiera importante, recesiones, inflación en todo el mundo. Hay distintos factores que uno dice, bueno, descarbonicemos el turismo. Bueno, pero ¿eso va a resolver el problema? ¿Tiene que ver solo con descarbonizar el turismo? ¿El problema es solo el cambio climático o el cambio climático está asociado a los cambios de uso de suelo, a las formas en que generamos agricultura, en la forma en que generamos ganadería, en la forma en que se alimenta? Lo que empezamos a ver en fondo es que esta crisis sistémica, nosotros tratamos de tomar algunos como, podríamos decir, síntomas, y tratamos de resolver el síntoma, pero lo que realmente está pasando, creemos nosotros, es que hay una crisis de percepción. Y es efectivamente que tenemos una mirada como obsoleta, podríamos decir, no sé si obsoleta, pero anticuada de ver el mundo. No vemos las interconexiones y la interdependencia que hay entre todas las cosas. Y por lo tanto, esa es una cosa, la mirada sistémica es algo que trabajamos o tratamos de desarrollar y practicar en regeneración. Y vamos a ir entrando en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que ven ahí? Pregunta al público. Los que algunos ya la han visto ya lo saben. ¿Qué ven ahí? ¿Ah? ¿Qué ven? Un planeta con vegetación. ¿Qué más? ¿Qué más? Planeta con vegetación. Una jirafa. ¿Qué más ve? ¿Qué más ven? ¿Ven algo? Una cebra. ¿Ah? Un archipiélago. ¿Ah? ¿Alguien más ve algo distinto a una jirafa, una cebra, un archipiélago y un planeta lleno de figuras negras indefinidas? Ajá, buena. Caminos blancos. Ajá, buena. Dale. ¿Alguien vio la cebra o la jirafa? ¿Quién más vio la jirafa? ¿Ahí? ¿La ven o no? El cuello, la boca, los cachos, el ojo, el cuello. Ah, ¿vieron la jirafa? Dale. La pregunta es, ¿hay ahí una tierra, un archipiélago, caminos, bosques, plantas, una cebra y una jirafa? ¿Sí?
La verdad es que podríamos decir que no, porque en realidad es una proyección de un data y es una imagen, ¿no? O sea, digamos que ahí no hay una jirafa. Podría ser quizás una imagen de una jirafa o un dibujo de una jirafa, que además no es tal, porque en realidad son manchas, colores, caminos, una tierra, un archipiélago. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que vemos el mundo a partir de conceptos, ¿sí? Y por lo tanto entendemos el mundo a partir de un concepto. Cuando alguien dijo jirafa, escuché un par de y cuando la mostramos dijo, como que otros vieron la jirafa, ¿sí? Entonces la pregunta sería ahora, ¿quién puede ahora, de los que vio la jirafa, quién puede dejar de ver la jirafa? ¿Ah? No se puede dejar de ver la jirafa. Está difícil, ¿no? O sea, una vez que decimos, ahí hay una jirafa, y vemos a la jirafa, que en realidad es un concepto de una jirafa, porque son manchas en un data proyectado, es difícil dejar de ver la jirafa. ¿Por qué hacemos el ejercicio de esto? Exactamente es como entendemos, y esto tiene que ver con la historia evolutiva del ser humano y la forma en que se fue formando el cerebro y tal, cuando empezamos a entender el mundo a partir de conceptos, la pregunta es, después, ¿cómo nos deshacemos de esos conceptos? O generamos nuevos conceptos. Entonces, ¿qué pasa si el turismo es la jirafa? ¿Cómo dejamos de ver la jirafa? Y podemos ver el archipiélago, las plantas, el árbol, las manchas, con una forma de, a eso que está ahí, resignificarlo. Ahora, lo interesante es que si yo no hago nada en la foto, hay algunos que sí pueden ver el archipiélago, o sí pueden ver las islas, y además ver la jirafa, ¿sí? Entonces hay algo que no cambia aquí, pero cambia en la forma en que observamos el dibujo, que nos permite entender algo distinto. ¿Sí? Ya, lo dejo ahí. Entonces, ¿qué es contexto? Miren, me parece interesante porque tiene que ver con el contexto. Las herramientas: transporte, sociedad, comunicación, ciencia, tecnología. Esta es la evolución desde el menos de los 30.000 hasta el momento más o menos actual de cómo las invenciones o lo que se ha ido desarrollando en términos de herramientas, transporte, ciencia y tecnología. Mira al principio, está la domesticación, es un triángulo, eso es un transporte, sociedad y comunicación. Aquí tenemos la rueda, un tema de herramientas. Y aquí empezamos a ver la Grecia clásica. Y acá la revolución industrial. Miren la característica el desarrollo está basado principalmente en herramientas, transporte y sociedad. Y miren la curva exponencial de los últimos tiempos. Tiene que ver con ciencia y tecnología. O sea, en los últimos, podríamos decir, 50 años, las principales innovaciones han tenido que ver con ciencia y tecnología. Entonces, cuando uno dice, bueno, innovemos en turismo, ¿qué significa al tiro una innovación? Algo que tiene que estar relacionado con una TIC, ¿no? Una app, una aplicación, algo con inteligencia. ¿Cuántas innovaciones conocemos que tengan que ver con cosas que no tengan que ver con herramientas tecnológicas o aplicaciones tecnológicas? ¿Dónde están? ¿Y qué están haciendo? Parece interesante, ¿no? Solo generando la reflexión. Después, hablábamos estamos viviendo en una época de tiempos exponenciales. Crecimiento de la población mundial. A ver, aquí está. Y la curva de el carbono, la emisión de carbono y el crecimiento de la población, ¿sí? Cómo va aumentando exponencialmente. Estamos en tiempos, le llamamos en tiempos en una era exponencial, donde estamos viviendo cambios exponenciales en un futuro incierto y disruptivo. Este mapa yo lo pongo porque lo ocupamos hace muchos años atrás y lo pongo por eso mismo, porque miren, es del Deutsche Bank, el 2008. Lo ocupaba en presentaciones hace 13 años atrás cuando hablábamos de turismo sostenible. Y decía, ¿cómo el cambio climático va a influenciar el turismo? Y miren lo que dice. Mainly los que van a estar afectados positivamente. El 2008 pensábamos, con el forecasting, que, bueno, eso decía el informe del Deutsche Bank, que el norte global se iba a ver beneficiado positivamente del cambio climático. Pregúntenle a España y al resto de toda la zona del Mediterráneo qué está pasando con el cambio climático y cómo se ven hoy día influenciados positivamente con los problemas de sobreturismo, sequías, etc. Entonces, surge la pregunta,
¿Qué es lo que nos convoca entonces cuando estamos hablando de regeneración? Y en esta idea de cómo observamos el mundo. Podríamos decir de cómo observamos el mundo es cómo diseñamos el mundo. Y esta es una forma de cómo entendemos el mundo. Esto es Ciudad de México, ¿no? Acá vemos patrones de cómo es que nosotros entendemos el desarrollo y por lo tanto es cómo es que tú hablabas de las carreteras, que es súper interesante, ¿no? O sea, uno podría decir que se desarrolla el turismo a partir del desarrollo de la infraestructura que nos permite visitarlos. Entonces podríamos decir que el desarrollo de la carretera es lo que de alguna forma va delimitando la estrategia de cómo vamos descubriendo nuestro propio país, en el caso de Argentina, ¿no? Y es súper interesante porque es a partir, si uno piensa, entonces se abstrae y dice, ¿cómo es que desarrollamos el turismo? Uno dice, bueno, desarrollando la infraestructura, por ejemplo, caminos. Es entonces que el desarrollo se da a partir de crear infraestructura pensada para el auto, ¿sí? Eso es lo que le llamamos una mirada mecánica. O sea, nosotros estamos diseñando para que el auto se pueda mover bien, para que el ciudadano pueda conocer la naturaleza. La infraestructura está pensada para la máquina, para que la máquina pueda desplazarse de manera eficiente, de manera más efectiva, y eso va a determinar que el ser humano pueda conocer su entorno y por lo tanto valorarlo y tener las experiencias del turismo, que es sumamente interesante de cómo ha ido ocurriendo, ¿no? Y eso tiene que ver con una forma de cómo, después de la revolución industrial, y cómo hemos ido desarrollando el mundo y cómo vemos el proceso del desarrollo del turismo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido para ir entrando en el tema. No cambia acá. Más de lo mismo, ¿no? Esto demuestra o muestra un patrón. Esto es Almería, son invernaderos donde se producen alimentos para Europa y el resto del mundo. Y uno podría decir, bueno, esta es una forma de cómo nosotros pensamos el mundo. Si ustedes piensan, ¿por qué estos invernaderos son cuadrados? ¿Por qué son cuadrados? ¿Por qué tiene este dibujo? ¿Por qué tiene esta forma? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿No? ¿Porque siempre fueron así? ¿Siempre las huertas fueron cuadradas? Porque evidentemente el cuadrado nos permite que la separación entre cada una de las áreas donde está plantada permite que las máquinas pasen de mayor forma más eficiente para plantar, para fumigar y para cosechar. Entonces el diseño de todo este paisaje está pensado para que la eficiencia de que la máquina pueda operar correctamente. ¿Sí? Que es una lógica bastante lógica. Pero es efectivamente a diferencia de esta otra forma de pensar el mundo, ¿sí? Donde vemos que de alguna manera hay otras curvas, hay otra forma de plantar, hay una otra relación. Entonces, esa es la pregunta que nos convoca en Regeneración. ¿Cómo es que estamos diseñando? ¿Cómo es que estamos pensando el mundo? Estamos pensando qué es lo que estamos poniendo en el centro del desarrollo, qué es lo que estamos poniendo en el centro del diseño. ¿Estamos diseñando para quién? ¿El turismo para qué? ¿Por qué hacemos turismo? ¿De qué se trata el turismo? ¿No? Tremendas preguntas. Voy a pasar que es de contexto. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta idea hace el 2012 a meternos en tema, después de 15 años de trabajar en turismo sostenible, implementándolo, trabajándolo a nivel destino, a nivel empresa, clústeres con comunidades ancestrales, empezamos a trabajar en innovación en sostenibilidad y empezamos a ver que una de las cosas que efectivamente no estaba funcionando o que esta visión antigua del turismo es que nosotros estamos hiperidentificados con lo material, ¿sí? Si yo les pregunto, bueno, quizás algunos de ustedes todavía no tienen un proyecto turístico, pero si ustedes fueran empresarios de turismo y yo les preguntara, cuénteme un poco de sus proyectos, ¿cuál es tu proyecto turístico? ¿Qué me respondería la persona uno? Me levantaría la mano y dice, yo tengo un hotel. Diría, perfecto. Cuéntame un poquito más de tu hotel. Bueno, tenemos 15 habitaciones, tenemos un restaurante, tenemos un spa. ¿De qué es lo que me está hablando? Me está hablando de su infraestructura. Entonces, el proyecto que yo tengo es la carretera. El proyecto que yo tengo es mi infraestructura. Nadie te dice, o son muy pocos los que te van a decir, yo tengo un lugar que existe para conectar a las personas que vienen de afuera con la identidad de mi lugar, con la historia de mi familia y en cómo cosechamos y cultivamos durante generaciones la naturaleza en este lugar.
además lo hacemos de una manera en que lo hacemos sentirse acogido, como en casa, con los mejores productos locales, by the way, en 12 habitaciones, que tiene un spa y tiene un restaurante con gastronomía local y pa. Nadie cuenta esa historia porque tenemos una hiperidentificación con la idea material del mundo, con lo concreto, con lo pragmático. Y si nosotros empezamos a analizar profundamente cómo el turismo crea valor en verdad en el mundo, muy poco tiene que ver con la infraestructura. La infraestructura es algo habilitante, es algo que permite que ocurran las cosas. Pero eso, y de hecho hay una evolución histórica en el turismo, del turismo de infraestructura al turismo de la experiencia, la economía de la experiencia y todo eso que me imagino que ya los estudiantes lo han visto en clase y todo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con entender realmente cómo es que creamos valor y nuevamente repensar de qué se trata el turismo en verdad. ¿Se trata de la infraestructura como el centro del diseño, como el centro de lo que tenemos que poner atención, o realmente tiene que ver con el encuentro, con la relacionalidad, con qué es lo que me pasa cuando yo me encuentro con un otro, ¿sí? Bueno, entonces el cómo tiene que ver con realmente cómo es que creamos valor. Y una de las cosas que se plantea un poco la regeneración, y ahora entrando un poquito más en las temáticas de turismo y eso, podríamos decir que una antigua mirada y el business as usual, el negocio convencional, existía, y esto lo aprendí yo en la escuela de economía en la que estudié, me decían que una empresa existe con un fin inicial y casi único en ese tiempo, en que yo estudié, mucho tiempo atrás, era para crear valor para el accionista. O sea, nosotros creamos la empresa porque en lo que nosotros negociamos vamos a crear valor para el accionista. Maximizar el valor o la rentabilidad para el accionista. Y eso tiene que ver con que estoy yo y me rodea la economía. O sea, básicamente la economía es lo que existe y yo estoy dentro, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo tomar de lo que necesite, de los recursos naturales, para hacer mi propósito, que es maximizar mi rentabilidad, para hacer economía. Eso cambió Brundtland 20 años atrás, 25, casi ya 30 años atrás. Y dijo, no, hay muchas externalidades negativas, que son las cosas malas o las cosas que no se consideran en los procesos de creación de valor de las empresas, se llaman externalidades, se ponen afuera, las paga generalmente el contexto, y sale la sostenibilidad con una buena propuesta. Y lo que dice la sostenibilidad dice, no solo puede ser la economía lo importante o la creación de valor al accionista, tenemos que preocuparnos de la naturaleza y tenemos que preocuparnos de la sociedad. Entonces se arman estas tres ideas, ¿no? Que lo importante es lo social, lo económico y lo ecológico. Ahora lo interesante ahí, para mí, es que yo puedo ver lo social, yo puedo verlos a ustedes, puedo ver una sociedad, puedo ver un ecosistema, pero no puedo ver la economía, ¿sí? La economía no es tan tangible como que yo la pueda atrapar. Y por lo tanto, pero está puesta podríamos decir, en una misma lógica, en una misma relevancia. Y entonces ahí empezamos a hablar de sostenibilidad y hablamos de la triple cuenta de resultados. Tenemos que tener resultados sociales, beneficiar a la comunidad local, impacto local, consumo local, desarrollo local, etc. Tenemos que generar resultados ecológicos o menos daño ecológico y evidentemente generar economía. Y eso ha sido una evolución. Y una tercera evolución ha sido lo que llamamos crear el valor sistémico. Y es un poco cambiar el entendimiento, y es decir, bueno, cuando nosotros entendemos y lo que planteamos o trabajamos en regeneración, tiene que ver cómo miramos más sistémicamente el mundo, cómo vemos las relaciones que hay. Y hablamos siempre de tres relaciones, y en el turismo son para nosotros centrales. ¿Cuál es la relación contigo mismo? ¿Cuál es tu rollo? ¿Qué es lo que quiere hacer tu proyecto? ¿Qué es lo que quieres ofrecerle al mundo con lo que haces? ¿De qué se trata? ¿Por qué quieres invitar a una persona de afuera a que comparta tu lugar? ¿Cuál es el propósito de tu proyecto? ¿Qué es lo que realmente tú quieres hacer con lo que estás haciendo? La relación contigo mismo. La relación con los otros. ¿Cómo tu proyecto se vincula con los otros? Con tu familia, con tu comunidad, con tu sociedad, ¿sí? ¿De qué manera te relacionas con el viajero? ¿Sí? ¿Es una billetera con patas y yo lo invito para extraer sus recursos, o realmente veo un otro? ¿Qué es lo que necesita? ¿Quién es esta familia? Porque le llamamos el turista, ¿no? O el viajero, pero si le sacamos esa etiqueta y vemos, eres tú, soy yo, ¿cachai? Nos estamos encontrando. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué viniste? ¿En qué te puedo servir?
Eso tiene que ver con la relacionalidad con el otro y evidentemente la relacionalidad con la naturaleza. ¿Quién es este lugar? ¿Qué es lo que este lugar necesita? ¿Por qué yo elijo el parque de, ¿cómo se llama? De Nahuel Huapi y no elijo irme a Salta? ¿Qué? ¿La naturaleza es la misma? No es la misma. Hay una otra relacionalidad, hay una otra experiencia, ¿sí? Y por lo tanto podríamos decir que en esa, cambiando la dinámica a elementos, ¿sí? A yo, la economía, o lo social, lo económico, lo ecológico, empezamos a hablar de estas relaciones. ¿Cuál es la relación de mi proyecto con la comunidad? ¿Cuál es mi relación de mi proyecto con la naturaleza? Y en la intersección entre estos es donde se produce la economía. La economía es el intercambio entre lo social y lo ecológico, podríamos decir, ¿no? Está en la relación de, ¿sí? Es una manifestación de la relación. Entonces a esto nosotros le llamamos crear valor sistémico. Es mucho más complejo, lo podemos discutir y conversar, pero tiene que ver que realmente cómo es que lo que tú estás haciendo está en relación con el lugar. Una de las cosas que es muy característica del modelo turístico que está hoy día imperando en el mundo y que hoy día en España tiene a la gente en la calle reclamando, es que el turismo está pensado para servirse a sí mismo, ¿sí? Muy pocos lugares el turismo se está haciendo la pregunta de cómo el turismo sirve a lo que el lugar necesita. Por lo tanto, el centro del diseño o del desarrollo del turismo es autorreferente. Es cómo yo hago que mi hotel funcione mejor, cómo hago que llegue más personas. Porque además eso está vinculado a algo que tú decías por aquí, que tiene que ver con los indicadores, ¿no? ¿Cómo medimos el éxito de un proyecto turístico o un destino turístico? ¿Qué me dice los indicadores básicos y esenciales para medir que nos está yendo bien en turismo? Jóvenes. ¿Cuáles? ¿Alguno aquí? No quiere participar para que... Cantidad, o sea... Los cuanti. ¿Los cuanti qué? Pero los cuanti, porque hay hartos cuanti. Noches... Arribo, gasto, permanencia promedio, ¿sí? Ya, son como 3, ¿no? Gasto promedio, estancia y arribo, ¿sí? Si nosotros medimos el éxito en base de indicadores, que son, esos podríamos decir, son cuantis y son económicos, podemos saber si nos está yendo bien en una sociedad que, por ejemplo, está teniendo fobia a los visitantes. ¿Cómo sabemos el nivel? Medimos el nivel de satisfacción de los locales, medimos el nivel de relacionalidad entre un huésped y quien nos visita. Sabemos si generalmente el turismo está generando algo distinto que economía. No quiere decir que no, pero no tenemos idea porque estamos con la atención, eso en cibernética se trabaja, tenemos la atención en indicadores que nos muestran solo una porción, ¿sí? Es como ustedes pasan a economía circular seguro, es como la mirada de mirar la economía lineal, ¿no? Es poner el énfasis en que, bueno, ¿qué está produciendo en esta parte? Pero en realidad está ocurriendo todo un otro fenómeno. Es como medir el desarrollo a partir de la infraestructura. ¿Le gustó la cama? ¿Durmió bien? Ya, pero conoció el lugar, se transformó de alguna manera, conectó con el ecosistema, le cambió la vida estar en este parque, le pasó algo, valora más la naturaleza, habló más con su hijo, con su hija, si es que no sé, cosas que podrían ser importantes dependiendo del destino. Bueno, vamos a decir más rápido porque creo que el tiempo... Entonces, me gusta poner esta imagen porque tiene que ver con el contexto y dice lo siguiente, dice, pasa el mueblista y mira el árbol y ve muebles, ¿no? Después pasa el empresario maderero, mira el árbol y ve madera. Pasa el leñador, mira el árbol y ve leña. Y pasa el niño y mira el árbol y ve un árbol, ¿sí? Entonces, la pregunta tiene que ver con eso, y esa es la génesis de por qué estamos hablando de turismo regenerativo, es cómo estamos entendiendo el mundo y de qué se trata el turismo. ¿El turismo se trata realmente de solo servirse a sí mismo y generar economía y gasto promedio, qué sé yo? Sí, puede ser importante. La pregunta es si de eso se trata. Y realmente eso es lo que nos mueve a nosotros a hacer turismo y qué está moviendo al viajero a viajar también. El viajero dice, voy a ir a quedarme 5 noches y a aumentar el gasto promedio del lugar. O el turista se mueve porque realmente quiere en su momento de viaje encontrarse con algo que lo haga sentirse vivo. Encontrarse con algo que le permita conocer o aprender de otros. O le permita encontrarse con una naturaleza que lo sane o que lo sienta
revitalizado o que lo permita desconectarse de toda una vida de trabajo y todo el rollo. Eso tiene que ver con psicología del encuentro. Bueno, entonces, para ir un poquito más rápido, nosotros creemos que parte de esta mirada antigua de mirar el mundo tiene que ver con que vemos el mundo de una manera reduccionista, fraccionada y mecanicista. O sea, entendemos el mundo prácticamente como una máquina, ¿sí? Y lo que nos invita a la regeneración a empezar a desarrollar otra habilidad, que es empezar a ver el mundo más que como un sistema o como un mecanismo, como un organismo. Y por lo tanto empezar a entender cómo es que la vida se diseña a sí misma, cuáles son las relaciones que permiten que la vida perpetúe, porque si entendemos el ecosistema que hablábamos, la diapo de antes, gracias a que hay naturaleza, hay sociedad, y gracias a que hay una sociedad y naturaleza, hay economía. ¿Sí? Y eso es algo que parece ser que está dado vuelta en nuestras percepciones hoy día de cómo estamos percibiendo las cosas. Y cuando hablo de economía, no hablo de una economía o un modelo específico, hablo como de economía en términos genéricos, ¿no? Entonces ya, ¿qué es lo que nos propone la regeneración? Y por eso hablamos de cambio paradigmático. Nosotros estamos viendo hace 10 años, 12 años que lanzamos el concepto de regeneración en un seminario en Chile. Éramos los locos de patio, todavía podemos ser locos de patio en varios contextos, pero contarles de que esto ha ido evolucionando y cada vez más hay gente que está muy interesada, y esto tiene que ver con la presentación del hub y el contexto del por qué estamos acá, de vivir una transición hacia lo que se llama un cambio paradigmático. Cuando un paradigma está en crisis, ¿sí?, lo que empieza a pasar es que empiezan a haber estas policrisis, ¿no? Empiezan a haber síntomas de crisis ecológicas, crisis financieras, la gente tiene una percepción real de que las cosas no están funcionando, y lo que paralelamente y en simultaneidad empieza a aparecer es que empieza un grupo de personas, empieza a tratar de descubrir o generar algo nuevo que ha sido en la forma que hemos ido transicionando en la historia de la humanidad en estos cambios paradigmáticos. Un cambio paradigmático fue cuando pensamos que la Tierra era redonda, o sea que era cuadrada y al final era redonda. Otro cambio paradigmático global ha sido, por ejemplo, cuando tuvimos el fenómeno del overview. Cuando la primera vez que el ser humano sale y ve la Tierra desde afuera, se produce una concepción de que estamos flotando en este planeta y por primera vez se produce una conciencia global, podríamos decir, de que, wow, esta es nuestra casa, estamos flotando en este planeta y aquí estamos nosotros. Y entonces se produce como una percepción colectiva de que, bueno, este es nuestro planeta y estamos en esta pelotita y no tenemos dónde ir. Y distintos cambios paradigmáticos que han ido habiendo. Entonces, el sistema degenerativo, podríamos decir, pone esta idea, la práctica convencional. ¿Qué significa eso? Antiguamente, miren, en un sistema degenerativo lo que nosotros hacemos es que generamos un negocio para cumplir con lo mínimo legal, ¿sí? O sea, cumplo con las leyes que me establece el gobierno, estoy funcionando, pum. El valor, podríamos decir que es crear valor hacia el accionista. Antigua mirada, todavía vigente, pero antigua mirada de generar emprendimiento, generar economía, generar empresa, generar organización. En la medida que nos vamos moviendo en esta espiral hacia arriba, ¿sí?, nos vamos acercando a, por ejemplo, el verde. El verde fue, esto es de Wall, ahí están el verde es mejoras relativas. Empezamos a generar algunas acciones, algunas prácticas, por ejemplo, el reciclaje, cambiar las bombillas, algunas cosas que nos permiten ir un poquito más hacia prácticas que principalmente tenían que ver con ser más eficientes económicamente, o sea, ahorrar costos. Prácticas para ahorrar costos como primer impulso y luego que, bueno, ojalá sean ecológicamente buenas, ¿sí? Después viene la sostenibilidad, que podríamos decir que es el punto neutro sin seguir dañando. O sea, ¿cómo hacemos un proyecto turístico sin dañar la ecología y ojalá beneficiando un poco a la comunidad local? En otros lugares le llaman el 100% menos malo, ¿sí? Y lo interesante a partir de esta horizontal hacia abajo es que en esta mirada seguimos en el paradigma donde yo puedo ir a tomar la naturaleza, porque la naturaleza no es un recurso, yo lo tomo, es una cosa. Hay un árbol de manzanas, yo tomo las manzanas porque está esa cosa que me da manzanas, yo me las como, pero yo no entiendo la reciprocidad que hay entre un árbol y yo. La manzana, o por ejemplo el árbol, lo que el árbol exhala, o sea el desecho del árbol, es el oxígeno que es mi alimento
y mi desecho es el alimento del árbol. Donde yo vengo hay un pájaro, hay un árbol que tiene una semilla. Les voy a contar esto para hacer la analogía de lo importante, de lo poco sistémico que tenemos en la mirada de las cosas. Hay un pájaro, hay un árbol que tiene una semilla. Hay una especie de pájaro que se come esa semilla, al comérsela la digiere y al digerirla se mueve y cuando la defeca permite que ese árbol germine. O sea, si ese pájaro no se come la semilla de ese árbol no germina. ¿Se entiende? Y yo veo al pájaro y digo, oh, un pájaro, y veo el árbol y digo, oh, un árbol. La pregunta es, ¿no será el pájaro parte del sistema reproductivo del árbol? O sea, si ese pájaro no existe, ¿existe el árbol? Entonces vemos el mundo de forma fragmentada y no entendemos las relacionalidades. No entendemos lo interconectado que está. Podríamos decir que el pájaro es parte del sistema reproductivo del árbol. Sin pájaro no hay árbol. Sin árbol no hay vida, ¿sí? O sea, no estaríamos nosotros. Está todo en un nivel de interconexión. Entonces, cuando pasamos de esta recta hacia arriba, ¿sí? ¿Esto tiene más cosas o no? Ah, no. Le faltan aquí elementos. Cuando pasamos de esta curva hacia arriba, hablamos de un cambio de paradigma. Estamos hablando de que estamos entendiendo desde lo que se llama el System Living Thinking, el pensamiento desde los sistemas vivos. Entender la interrelación que tiene el ser humano con la naturaleza, el ser humano con el otro ser humano, el ser humano consigo mismo. Un ser humano que no entiende su propósito probablemente no va a ser un ser humano que esté vital, que se sienta en salud, ¿sí? Un ser humano que no está relacionado de buena manera con su comunidad, probablemente no será un ser humano que esté en salud, ¿sí? Y por lo tanto, cuando empezamos a pensar más sistémicamente y la innovación, y esto es central, porque estamos hablando de innovación, acá nos salió en los textos, pero aquí la innovación es para generar, podríamos decir, economía, para generar mayor valor económico. Allá la innovación, el centro de la innovación tiene que ver con la revitalización. La pregunta que se hace en la regeneración y la pregunta que se hace en el turismo regenerativo es cómo podemos revitalizar el lugar. Cómo es que podemos revitalizar la relación entre el propósito de un proyecto turístico, entre su relación con el lugar, con la naturaleza y su relación con la comunidad, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de un sistema regenerativo, para cerrar esta idea, es que pasamos al restaurativo, que es el ser humano haciendo cosas para la naturaleza. Cuando nosotros vamos y reforestamos un bosque, nosotros podemos decir que estamos restaurando, ¿sí? ¿Cuál es la distinción con regenerar? De ahí vamos a entrar ahí. Yo voy y hago algo para la naturaleza, pero yo creo todavía, y esto es un paradigma en el que estamos todos probablemente un poco atrapados, en que la naturaleza es algo distinto a mí. Aparte, entonces yo voy a ir a hacer algo por el bosque. Entonces voy a ir a plantar un árbol, ¿sí? Porque el árbol es algo distinto a mí. Y tenemos muy claro, y esa es la conversación que tuvimos hace poco en Bilbao, en la estrategia de desarrollo regenerativo que está planteando el turismo allá, es que el destino de su río es el destino de su sociedad. El destino de sus bosques es el destino de su sociedad. El destino de tu agua es el destino de tu sociedad. Pero no tenemos claridad de eso, porque además no tenemos ni siquiera pensada en nuestros procesos de desarrollo la relacionalidad que vamos a tener con el agua. El caso de Benidorm, volviendo a la anécdota, él presenta y dice, Benidorm es el destino sostenible más importante y inteligente de España. ¿Y por qué? Ocupamos más eficientemente el agua en un 98%, tenemos mediciones de cañerías, no se pierde una gota de agua, además encima que está en una zona árida, no se pierde una gota de agua, ocupamos con un 98% de eficiencia el agua que ocupamos en el destino turístico. Miren qué lo hacemos, somos un destino inteligente, tenemos toda la data que nos indica que ocupamos muy eficientemente la energía, muy eficientemente el agua. Las mucamas tienen un gremio y más encima tienen opinión para opinar sobre las cosas. Mira qué bueno el destino. Estoy siendo irónico, pero bueno, sí, en realidad tiene mucho mérito. Y la pregunta me decía, y entonces, eso es la sostenibilidad. Y me preguntaba a mí, él pues, provocándome y autoprovocándome, entonces le decía, bueno, y entonces, ¿y la regeneración? ¿Qué es lo que propone aquí? ¿Cachai? Y le decía, bueno, cuando pensamos desde la regeneración, la pregunta no es solo cómo vamos a ahorrar agua, sino que la pregunta que se hace en la regeneración es
de dónde viene el agua. Porque lo que asume el destino sostenible es que tú vas a abrir la canilla y va a salir el agua para luego ahorrarla. La pregunta es, ¿y si no viene el agua y no sale el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Cuáles son los procesos que sostienen la vida del lugar? ¿Cuál es la relación que tiene Benidorm con la naturaleza donde se origina el agua? ¿Sí? Y entonces eso, que es un ejemplo chiquitito, nos empieza a decir que tenemos que empezar a mirar más sistémicamente cómo generamos, y un poco lo que decías tú de las políticas públicas, cómo empezamos a generar soluciones que entiendan una mirada más sistémica, que entiendan la relación que tiene el uso de lo que llamamos recursos, de dónde vienen los recursos para sostener los procesos que sostienen el turismo, por ejemplo. Bueno, entonces cuando pasamos a regenerativo hablamos de que el ser humano entiende, y este es el viaje del cambio de paradigma, entiende que es naturaleza, que somos parte de la naturaleza. Y por lo tanto que en la medida que nosotros entendamos cómo la naturaleza se diseña a sí misma, cómo es que hace la naturaleza para crear agua, cómo gestiona la naturaleza, y ahí vienen muchas disciplinas que si les interesan son alucinantes, como la biofilia, la biomimética, que vamos a entrar ahora. Voy a saltarme un poco porque creo que el tiempo está... Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en turismo regenerativo? ¿O por qué nos interesa esta temática y la estamos trayendo acá hoy día? Es que pensamos que las habilidades para poder mirar el mundo más sistémicamente, más interrelacionadamente, para tener nuevos diseños que nos permitan un poco entender estas relacionalidades que no estamos viendo, para que podamos ver no solo la infraestructura como nuestro proyecto, sino que lo que yo hago en el que viene, lo que siente la persona que se queda en mi proyecto turístico, mi propósito de por qué lo estoy haciendo. Yo estoy aquí para que la gente conecte con la historia de mi familia, el patrimonio de mi lugar y se lleve una vivencia transformadora. ¿Cómo? Además, es teniendo experiencias donde la gente se sienta como en casa, donde realmente se sienta parte de la cuestión, donde ralentice su ritmo, deje sus celulares, conversemos, juguemos juegos, vayamos a caminatas al bosque, bla, bla, bla. Y eso en nuestro hotel de 2 estrellas. Cuando empezamos a entender esa relacionalidad y empezamos a ponerle énfasis ahí para procesos de creación de valor, es que podemos empezar a diseñar probablemente nuevas soluciones. No voy a detenerme aquí con la... sí, dale. Sí. Entonces, ¿qué es importante? La regeneración, y después vamos a pasar ejemplos, ¿cierto? Sí, ya. La regeneración lo que nos plantea entonces es poner también, y no viene a reemplazar nada, sino que viene a complementar la sostenibilidad también y muchos otros enfoques. Lo que nos plantea la regeneración es esta mirada sistémica y es empezar a entender cómo es que funciona la vida o cómo operan los sistemas vivos, ¿sí? Y por lo tanto, hablamos de que, no nos vamos a detener a explicar ahora, pero parte de los principios de cómo funciona la vida tiene que ver con que todo está redes dentro de redes, ¿sí? Nosotros somos una red de sistemas que pertenece a una red social, que pertenece a una comunidad, que pertenece a un país, que pertenece a una región, que pertenece a un planeta, por ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿qué importa? Si uno empieza a entender cómo es que las redes están anidadas dentro de nuevas redes y entiende este principio, esto lo ocupamos, por ejemplo, para diseños de nuevos clústeres, para diseños de innovación, para diseños de emprendimiento. Si entendemos cómo la naturaleza opera a través de redes, el micelio, el cómo funciona el mundo fungi, es un tremendo ejemplo para establecer estrategias relacionales que se está ocupando hoy día para establecer estrategias de desarrollo. O sea, cómo es que un hongo se mueve, el micelio se propaga y se interconecta por debajo de la tierra. Si uno entiende los principios de cómo eso opera, podemos sacar ejemplos alucinantes para generar estrategias que nos permitan enredarnos, colaborar, ecosistemas de colaboración, etc. Voy a detenerme ahí para no hablar en todo. Ciclos constantes, balances dinámicos, etc. Bueno, ahí van a quedar muchas preguntas, me imagino. Esa es la idea. Entonces, ¿qué queremos contarles? Para cerrar, esta idea es una idea que está tomando fuerza y que de alguna manera está invitando no solo a personas como que de repente uno dice, ¿qué le pasó a este? Sino que, por ejemplo, vemos Airbus. Airbus tomó el diseño de un ave, un águila, un ave rapaz, y aplicando un diseño biomimético, o sea, ver cómo es que el ave está diseñada a sí misma, porque evidentemente un ave es uno de los, podríamos decir, ejemplos de aerodinámicos más importantes que puede haber para tomar un ejemplo, para por ejemplo un avión, ¿no? Entonces,
vean las alas, son como plumas, cambia la aerodinámica, ya no hay cola. Este avión no tiene turbinas, funciona con 4 hélices, ¿sí? Es un avión híbrido, puede ocupar el 50% menos del combustible que un 767 y puede transportar la misma cantidad de gente, ¿sí? ¿Cuál es la solución que hay aquí? No fue dejar de volar, no fue que la gente de Europa no venga a Latinoamérica. La solución no fue restringir porque no tenemos creatividad para generar un diseño basado en la vida. Lo que hicieron es emular como un pájaro, el diseño de un pájaro, y por lo tanto establecer un diseño que permite hacer un avión que sea mucho más eficiente, que requiera mucho menos combustible y se adecua a los contextos que hay hoy. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de una estrategia biomimética o de regeneración. Lo hemos aplicado, bueno, hoteles biofílicos, ¿sí? Canadá tiene una estrategia nacional de turismo regenerativo. O sea, esta idea que hoy día estamos hablando, yo sé que me imagino que tienen millones de preguntas, qué bueno. No es una idea como que ya esté como siendo alternativa, sino que está siendo tomada como estrategia país. Hoy día existe una ley europea de regeneración, o sea, esto que porque muchos dirán, una moda, que bueno, sí, quizás también, pero hoy día la Unión Europea sacó una ley, no sé si lo pusimos acá, creo que no, sacó una ley de restauración y de regeneración de la naturaleza y todos sus ecosistemas críticos. El indicador de que esa ley se cumple es el conteo de mariposas en los campos. ¿Sí? Van a tener que cambiar prácticas agrícolas, ¿sí? Para restaurar la naturaleza en Europa porque tienen el 20% de la naturaleza les queda, o de los ecosistemas críticos, y lo que están haciendo es que van a implementar una red de regeneración y para saber si progresó una comarca, van a hacer conteo de mariposas. O sea, no estamos midiendo ni gasto promedio, ni permanencia. Obviamente es un indicador un poco más del agro, pero tiene que ver con indicadores que son así de cualitativos, porque tiene que ver con la salud de los ecosistemas. Si la presencia de la mariposa está, quiere decir que hay salud en el ecosistema y que el turismo en Costa Rica, yo siempre cuento esta anécdota, hay una ciudad que mide el éxito, el parámetro para medir el éxito del turismo es una ciudad que está bien metida en la selva, ¿no? Está como media interpelada, o sea, integrada. El éxito de eso tiene que ver con el conteo de picaflores. Termina la temporada turística, contean picaflores y si el conteo de picaflores subió, quiere decir que están haciendo bien el turismo. Flipante igual, ¿no? Bueno, está pasando en varias partes, en lodge, a nivel proyectos, turoperadores, microdestinos, estrategias nacionales y bueno, un poco queríamos dejarles así como varias ideas lanzadas en una presentación lineal como para un poco empujarnos, desafiarnos y siguiendo en la línea de la presentación de la mañana, contarles de que la idea de este hub, no sé si la palabra es muy conocida acá en Argentina, pero hub en el fondo es una flor, ¿no? Es un punto que sea lo suficientemente atractivo para que distintas abejas del ecosistema de la investigación, de la academia, que están interesados en regeneración, en turismo regenerativo, se acerquen, podamos intercambiar, podamos colaborar, podamos ver metodologías, podamos investigar, diseñar y colaborar con la idea de que hay muchos estudiantes de PhD, de maestrías, muchos investigadores en el mundo que se encuentran un poco solos porque están indagando la regeneración como temas de sus tesis o de sus investigaciones. Y lo que nosotros queremos aquí, de alguna forma, es decirles que acá puede haber un espacio donde nos podamos encontrar, a compartir información, a ver cuál es el enfoque que están viendo, qué es lo que están haciendo y que de alguna manera empecemos a contribuir en la creación de conocimiento en regeneración y en turismo regenerativo puntualmente para que esta nueva idea que tiene una profundidad que no podemos ver en 40 minutos se pueda reentender, se pueda significar, la podemos transformar en metodología, ya se está ocupando en muchos lados, con varias metodologías muy buenas, y eso es un poquitito la intención del hub, ¿no? Entonces yo creo que tú deberías presentar esto otro. Ahí está Santi. ¿Me lo podés achicar y dejar el resto de la pantalla también? Bueno. Sí, por favor. Por favor, Santi.
queremos ser coherentes o intentamos serlo, al menos, ¿no? Entonces, si el planteo de la regeneración es sistémico, un poco por eso yo les hablaba de que en este último tiempo nos hemos abocado a armar una red, como una telaraña, a interconectarnos, a seguir preguntándonos, a seguir investigando. Vuelvo a lo que les decía al principio, ¿no? La pregunta, como habrán visto en la disertación de Carlos, no porque él no tenga respuestas, tiene muchas más de las que enunció, pero simplemente la pregunta, y en el sentido más aristotélico de lo que enuncia un interrogante, es lo que nos lleva permanentemente a la reflexión, al indagar un poco más, al cuestionarnos, a seguir buscando, y un poco esta idea del trabajo colaborativo que emula esta idea del sistema o lo sistémico en términos de esa red de colaboración. Por eso Carlos les decía que es una invitación, más que un lanzamiento, es contarles en qué estamos e invitarlos a que se sumen, invitarlos a participar, invitarlos a que nos interpelen y a que desde ahí podamos seguir pensando juntos. Inicialmente este grupo surgió, como les conté al principio, falta que quiero que se vea, Santiago, que fue un gran protagonista. Santiago vive, como les decía, en Puerto Madryn y Chubut. Él es economista de base, pero tiene enormes inquietudes. Santi, si te querés presentar brevemente, comentar algo, estamos acá con alumnos, colegas, autoridades. Carlos acaba de presentar un poquito de qué va la regeneración. Si nos querés participar de alguna manera. Bueno, gracias por la invitación. Hola a todos y todas. No veo, veo el panel. Nada, un gusto estar participando, escucharlo a Carlos. Siempre me lo anoto y después me olvido que no hay que hablar después de Carlos, hay que hablar antes de Carlos siempre. Pues. Pero nada, bueno, por más que no pude ir, se me complicaba por cuestiones logísticas, está bueno poder participar y bueno, darle continuidad a esto que, como decía Roxana, arrancó hace ya un par de años y está bueno este foco puesto en el tema de las preguntas, ¿no? Creo que lo que más nos juntaron fue las preguntas y cada vez son más, pero me parece lo más entretenido, lo que más inquieta y eso tenemos en común, ¿no? Esas inquietudes, esa búsqueda y la percepción de que las herramientas tradicionales con las que veníamos abordando el turismo, si es que existe, como decía Carlos, son por lo menos insuficientes. Entonces, acá en particular, yo soy de Puerto Madryn, un destino turístico de naturaleza, sostenible, etcétera, que bueno, en el cual queda claro que ese paradigma de la sostenibilidad no alcanza, que hay que repensar la actividad y también el destino, obviamente, desde otro lado. Entonces me interpeló mucho la propuesta y las inquietudes que acercan Carlos y Roxana, así que acá estamos, vamos a ver cómo seguimos, parte del hub es eso, y aprovecho, yo actualmente soy coordinador de una carrera en una universidad provincial, me parece muy importante la valoración de este tipo de espacios y también estamos transitando un momento difícil, entonces, digamos, no es momento, es difícil hacer estas cosas, pero es momento de redoblar esfuerzos para poder seguir con la universidad pública. Eso tampoco lo quería dejar pasar. Bueno, eso. Muchas gracias y sigo escuchando. Gracias, Santi. Gracias. Tami, ¿me podrás correr un minuto ahora? Porque quiero presentar a la otra columna, porque felizmente tenemos la compañía de uno de ellos, como les dije, Pablo, y me gustaría, brevemente, Pablo, si nos querés, lo que tengas ganas. Voy a mirar al público. ¿Sí? Bueno, ¿se escucha? Es que quiero cantar. Eso, vamos a hacer karaoke. No, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que nosotros venimos de un país vecino, que tenemos problemas similares, tenemos ideas similares, inquietudes similares. Y este recorrido hacia la regeneración, que partió como una inquietud que yo tuve Yo estaba haciendo mi doctorado, estaba en la Universidad de Lisboa, y estaba haciendo un doctorado en desarrollo local a través del turismo. Y estaba muy molesto.
yo, ¿no? Como el turismo como no trae promete desarrollo local y no lo está trayendo. Entonces mi profesor me dice, oye, pero ¿por qué no, en vez de estar tan enojado durante 4 o 5 años, ¿por qué no piensas en algo que vas a proponer, ¿no? Y vas a pasarlo mejor y vas a tener menos canas? Si ven la foto, tengo la barba con menos canas que ahora. Y ahí aparece esto de la regeneración. Y leo mi profesor de la Universidad de Lisboa me entrega un paper, un artículo de Loreta, que es la segunda que está en la columna. Y me dice, lee esto a ver si te interesa. Y lo leo y en la lectura dice, bueno, y estos dos personajes de Chile, que son Carlos y Martín. Bueno, yo vivo en Chile, hice mi carrera allá y no sabía de esta historia. Y empezamos a acercarnos, tomé unos cursos y hoy día es un tema que a mí no me gusta como las promesas, ¿no? Como decir, miren, si nosotros hacemos esto, todo el mundo va a estar bien. No me gusta esa promesa. Me gusta más bien decir, esto que tenemos hoy no está funcionando. Esto como lo estamos haciendo, no va por un buen camino. De hecho, cuando hay personas que te dicen, no, es que suena utópico esto de la regeneración. A mí me suena utópico pensar que podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y que no va a pasar nada. Eso es una utopía. Lo que vivimos ahora es la utopía. Y esta es una propuesta, ¿no? Que nace, que te propone algo, que te hace pensar, que te hace cuestionar y quizás aporta la solución. No sé si es. No sé si es la única. ¿Ya? Aquí también tenemos que tener otras mentes, otras personas, otras pensantes. Me gustaría mucho, por ejemplo, a mí en particular, que no tengo esa mentalidad, ver qué piensan los artistas al respecto, ¿no? Que tienen una forma de pensar más creativa, que ven el mundo de otra manera. No solamente los que estudiamos geografía, los que estudiamos turismo, los que estudiamos economía, vamos a hacer una nueva solución. Hay que ver qué dicen los otros. Yo estoy muy contento de estar aquí. Voy a aprovechar mi viaje, no venía hace bastantes años a Buenos Aires. Hice mi maestrado en Flaxo, en Buenos Aires. Me financié mi carrera, mi pregrado trabajando en Mendoza, como guía en el Aconcagua. Así que me gusta mucho venir. Y bueno, la invitación está abierta, ya se lo hizo a ustedes Roxana y acá están los nombres, el correo electrónico me imagino que podemos compartir también en algún minuto. Y nada, muchas gracias también a ustedes por estar aquí con tanta participación. Gracias, Pablo. Bueno, para ir cerrando y hacer un tiempito del poquito tiempo que nos queda para preguntas, reflexiones, ¿no? Dinámica. No, seguro que no. Esto. Agradecer, me estaba olvidando, y bien importante, al área de comunicación. No la veo a Mica. No, fundamentalmente porque para llegar a este día y un poco para quedar conectados, uno de los apoyos de la escuela fue justamente la creación de un espacio en el cual alojarnos. Lógicamente el Hub inicialmente arranca alojado en el CIDETUR, dentro de la Escuela de Economía y Negocios, el centro de investigación, y dentro, si ustedes entran a la página y llegan al espacio del CIDETUR, está en construcción una página donde mucho de esto que estuvimos charlando y algunas otras cosas a futuro figurarán allí. Por eso agradecer en el nombre de Mica y a todo el equipo de comunicación el arduo trabajo que tuvieron en este cortito tiempo junto a todo lo demás para poder generar o alojar allí la información que queremos que quede a disposición de todos ustedes. Yo creo que ya estamos. Vamos a abrir en el ratito que nos queda. A ver qué pregunta. ¿Cuál es la reflexión? El comentario o quien quiera. Nos encantaría escucharlos. Nos encantaría, digamos, hacer o ser aquello que queremos hacer. Ser aquello que queremos hacer, exacto. Por favor, de a uno. Por favor, no sea. ¿Cuál es el próximo paso que tiene pensado hacer el Hub Regenera? Es buena pregunta. Buena pregunta. La verdad es que tenemos
nos reorganizamos en 3 áreas, que presentamos ahí súper brevemente, que es el diseño, que tiene que ver con, bueno, primero la investigación, ¿no? Y a partir de la investigación, cómo la investigación que generemos puede traducirse en metodologías o métodos o que nos permitan los hallazgos de la investigación transformarlas en herramientas que puedan tocar a través de prototipos o pilotos el mundo real o el mundo de lo práctico, digamos, en base a esas investigaciones. La regeneración en términos genéricos ya está operando con metodología y con cosas en el mundo, las estrategias y todo eso está haciendo, pero queremos, ahí se escucha mejor, como hay una relación entre colaboración y co-creación, por eso la invitación es como a juntarse, a compartir, a traer las miradas de lo que cada uno tiene y empezar a reflexionar juntos. Y entonces cada una de esas áreas tiene distintas acciones. Yo creo que una de las más transversal, porque queremos de ahí sacar alguna metodología, queremos sacar algunas publicaciones también, evidente, colaborativa con otros miembros del proyecto. Pero yo diría que la más transversal es que queremos generar un espacio de, quizás el otro año tenemos una fecha por ahí, soy malo con las fechas, para marzo, abril, por ahí, un encuentro internacional de investigación o de investigadores que estén en la temática del turismo regenerativo. O sea, generar un espacio donde personas que están navegando en sus PhD o en sus maestrías o que están en algún ámbito investigando, desarrollando, se puedan acercar y podamos encontrarnos y compartir desde fuentes, data, bibliografía, enfoques, reflexiones, como para ir de alguna forma conectando, ¿no? Conectando el ecosistema de los que están con estas inquietudes. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado también estamos activamente en búsqueda de fondos para que podamos, a través de proyectos de colaboración internacional, poder financiar también algunas de las acciones y las cosas que tenemos en estas áreas también. Esas son 2 cosas como bien prácticas. La fecha no me acuerdo eso. Sí, no, tenemos un calendario tentativo, todavía no es definitivo, estamos trabajando en ello y también me acaba de acotar Valen, que no le di todavía la palabra. Bueno, buenas. Sí, medio que me da cosa hablar al lado de semejantes profesionales, pero bueno. Otra de los próximos pasos es, bueno, ahora con Ron nos vamos a presentar unos congresos, uno de la Universidad de Quilmes y el Congreso de Serranías en la Universidad de San Luis. Que bueno, esto un poco va de la mano de la difusión de estas ideas y del hub. Y después, por otro lado, bueno, estamos ahí trabajando en proyectos para una convocatoria a un fondo del Fondo Internacional, que me olvidé el nombre. ¿Cómo se llama? Darwin. Básicamente tiene que ver con esto que dice Carlos, no podemos descontextualizar el momento en el que estamos. Por supuesto, la búsqueda de financiamiento externo es como permanente y constante, nos transversaliza también junto con las demás actividades. Bueno, un poco eso. Como ir buscando proyectos para empezar a expandir las salas. Sí. Qué miedo. Acá una alumna de la diplomatura, yo me quedo un poco con la duda, tengo también esta mirada medio apocalíptica, tiendo a eso también, creo que se los manifesté en más de una charla. Pero pienso un poco, les quería preguntar cuál ven que es el rol del Estado en todo esto, porque siento también como que las reglamentaciones y las legislaciones en todos sus niveles de poder tienden a facilitar el que se sostenga, ¿no?, el consumo lineal, las líneas de consumo y seguir con esta mirada alejada y totalmente externalizada con la naturaleza, ¿no? Como que siento que problematiza un poco más la cuestión esta de poder incentivar proyectos con este nuevo paradigma. Se prohíben las preguntas. Gracias por las preguntas. Una cortita que tiene que ver con la introducción a tu pregunta y la morada apocalíptica. Yo creo que hay algo que es central de lo que estamos conversando, y lo digo como porque están muchos jóvenes acá, que me parece alucinante. De hecho, de esto se trata por ustedes, ¿no? Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con generar una conversación con ustedes, como
una provocación, y por eso estamos acá en la U hoy día, o por lo menos yo. Y tiene que ver con que en contextos de crisis vivimos el presente preocupado de la crisis, ¿sí? De resolver lo que la crisis nos trae. O sea, hoy cómo lo vamos a hacer ahora, en 5 minutos más y mañana, ¿sí? Y por lo tanto, como estamos en la crisis, lo que vemos es crisis y muy pocos nos dedicamos a levantar la cabeza y tener una visión hacia adelante de algo, ¿sí? Y yo creo que esto es central, porque si no hay nadie en el mundo, no hay nadie en esta sala que esté de vez en cuando levantando, y por eso hablamos de la reflexión como todas estas preguntas como un motor para generar cambio, que esté pensando cómo es que queremos que luzca el mundo en el que queremos vivir. ¿Cómo es que queremos? Porque hay dos cosas que son vitales, que no las presentamos por tiempo, pero que tiene que ver que uno se adapta al contexto, pero también crea contexto, ¿sí? Nosotros nos encerraron, pum, todos encerrados, nos adaptamos al contexto, había una pandemia, pum, pero también uno puede incidir en el contexto. Y eso tiene que ver con lo evolutivo o lo coevolutivo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a juntar a visionar un futuro que no es apocalíptico, sino un futuro plausible, un futuro deseable, donde vemos que las cosas sí pueden funcionar? Y no estoy hablando de imaginar utópicamente, sino que estoy hablando de hacer el ejercicio de sentarnos a visionar cómo es que queremos vivir en esos 20 años más. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para ustedes como generación, para nosotros como generación, que tenemos que empezar a tocar hoy día y a transformar hoy día para que nos acerquemos hacia esa visión? Ahora, si la visión no la tiene nadie, vamos a estar en un bucle permanente. Entonces, la conversación con la mirada de la apocalíptica es que los espacios están, tenemos que crearlos y empecemos a encontrarnos, a co-crear una visión de cómo queremos. Y esto en desarrollo turístico también son cosas que le llaman la perspectiva, hay distintas como tecnologías para hacer eso, pero lo importante es cómo tenemos una imagen consensuada y co-creada de cómo que queremos vivir en nuestro lugar. Y eso es contexto dependiente. Lo que pueden querer los de Pucón, donde yo vengo, puede ser quizás distinto, pero también similar en otras cosas a los que pueden querer lo que pueden necesitar o querer en Buenos Aires. Esto del modelo, ¿no? O sea, seguridad, no sé, distintas cosas, pero cómo queremos vivir. Y yo creo que la regeneración pone la vida en el centro, ¿sí? O sea, cómo es que queremos vivir, cómo revitalizamos nuestra relación con nuestro lugar, con nuestra relación con la comunidad. Eso por un lado. Entonces yo creo que hay que crear los espacios donde podamos visionar eso. Y la segunda, que realmente era la pregunta, que ya se me olvidó, era el rol del Estado. Buena pregunta. Paso el micrófono. Acá seguro que tenemos muchas mejores ideas y aproximaciones, pero yo te diría, y cito al Otto Scharmer, que lo encuentro súper inspirador, y yo creo que lo que vamos a ver, bueno, primero, pluriversos, ¿no? O sea, yo creo que es alucinante la cantidad de realidades como en paralelo que están ocurriendo y que uno no tiene idea de cómo funcionan y qué están pensando, pero están ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que nos vamos a ver en un principio, y aparentemente si estudiamos como los procesos de transformaciones colectivas que han ocurrido en la historia de la humanidad, probablemente siempre ha sido así, vamos a ver como islas de coherencia, que le llama Charmen, ¿no? O sea, vamos a ver como pequeños proyectos, en un lugar será una empresa, en un lugar será un grupo, un clúster, una comunidad, un municipio, en otro lado una región, en otros países ya es un gobierno, que van a empezar como a coquetear con la idea, a indagarla. Muchos la van a ocupar mal, o no la van a entender, o la van a ocupar como un greenwashing, ¿cierto? Bueno, yo eso lo vengo haciendo de siempre, va a pasar, no pasa nada, o sea, no hay nada que hacer en verdad. Ahora, yo creo que lo interesante de estas islas de coherencia es que la naturaleza funciona así, ¿sí? O sea, lo que hace la naturaleza para replicar la vida es que crea un nicho, ¿sí? O sea, yo vengo en un paisaje volcánico, ¿sí? Pasa el volcán, no queda nada, y de repente aparecen los colonizadores, que podrían ser ustedes, ¿sí? Un musguito arriba de una piedra volcánica. Ese musguito está frío, llega un pajarito que no se quiere quemar en la piedra y se para arriba del musguito y defeca y deja una semilla. Y al ratito de ese musguito crece una plantita. Y después esa plantita llega la plantita bota hojas, crea suelo y viene otro pajarito, 2 semillas. A partir de eso se regenera todo un bosque en miles de años. Pero lo que pasa primero siempre es un nicho, ¿sí? Entonces siempre hay lo que se llaman los colonizadores y después que crean condiciones para que otros puedan venir a traer lo suyo. Eso es el hub, es un nicho.
¿Y qué va a pasar en los gobiernos? Yo creo que en la medida que hayan nichos de coherencia, islas de coherencia, donde empiezan a ocurrir estas cosas, porque además esto no tiene que ver con altruismo, yo quiero dejarlo súper claro, esto no, hoy seamos buenos por la naturaleza, y no tiene que ver con eso. Tenemos datos duros en agricultura regenerativa, en ganadería regenerativa y en turismo, de que ser regenerativo hoy día es mejor negocio, si lo queremos ver desde esa perspectiva, que no serlo. ¿Sí? Y eso tiene que ver, no lo vimos ahí, con el proceso de creación de valor y qué es lo que es valioso para el mundo hoy día. ¿Sí? O sea, si para ti es valioso algo y yo no te lo estoy dando, no estoy creando valor. Y hay toda una generación, y hay una, no todo el mundo evidentemente, pero hay mucha más conciencia en el mundo de gente que sí encuentra que empezar a repensar las cosas de manera profunda, hacerse cargo de esto que nos está pasando, ¿cierto? Estas crisis que la estamos viviendo en todas partes, representa un valor. Y hay un sinfín de proyectos, las empresas B, la economía la economía del bien común, la economía de la felicidad, la economía regenerativa, el capitalismo regenerativo del capitalismo. Hay distintas ideas que están empujando, desafiando, diciendo, mira, se puede hacer de otra forma, se puede hacer de esto, repensemos esto. Y creo, solo va a cerrar, que no es... hay dos frases que se las dejo que me parecen súper interesantes. Una, no es necesario destruir lo antiguo para crear lo nuevo. Y otro es que los seres humanos vamos a cambiar, ¿sí?, cuando el dolor del cambio sea menor al dolor de permanecer igual. ¿Sí? Entonces creo que ya estamos en bastantes dolores de permanecer igual, y creo que ese es un súper buen indicador de que tenemos que empezar a repensar las cosas. No sé si la regeneración es la super solución y la nueva receta, ¿sí?, que nos va a salvar todo. De hecho, no lo creo. Pero lo que sí está abriendo son espacios de esto, de reflexión, de pregunta, de repensar, de juntarnos distintas materias, distintos profesionales, distintas miradas, y empezar a repensar sistémicamente, a buscar nuevas soluciones, a traer la data. ¿Para qué necesitamos data? ¿Cómo la vamos a ocupar? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Cuáles son las decisiones que queremos tomar? ¿Cuál es la visión de futuro que queremos ir? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Como cosas así. Y bueno, eso yo creo que tarde o temprano lo hemos visto en gobiernos y está ocurriendo. O sea, vengo del País Vasco y hicimos ahí un encuentro, una formación y distintas cosas. Y hoy día los quieren tomar como una estrategia también a nivel de Vizcaya para empezar a trabajar la regeneración de manera seria y profunda, aparentemente a nivel de gobierno local. Y entonces así va pasando. Se crean contexto, se arma un nicho y empiezan a ocurrir estas lógicas de la vida. Sí, porque a todo eso se podría agregar que todo esto que acaba de mencionar Carlos pone en acción otro de los principios elementales y básicos de la regeneración que ya están probados, que es esto que él les mencionaba de las 3 relaciones. ¿En qué nivel de relación establecemos lo que llamamos gobierno y en qué lugar nos posicionamos y cómo nos vinculamos? Eso también hasta hoy está, y más en nuestro país, hoy más que nunca, ¿no? Bueno, en todos lados creo. El debate, la actualidad que tiene el debate, qué rol ocupa el Estado, la política, los gobiernos, también tiene que ver con las interrelaciones. Entonces, en una época de cambio y en un cambio de paradigma, que podemos discutirlo más o menos si estamos o no, pero los indicadores, desde los más duros a los menos, dan cuenta, ¿no? En general, lo difícil del cambio de paradigma es darnos cuenta que lo estamos viviendo. Es mucho más fácil mirarlo en perspectiva históricamente. Un poco escuchábamos a Meli y uno lo ve y es re fácil el proceso histórico del turismo. En el momento que lo estaban viviendo, ni ahí. Un poco eso. Última, nos queda lugar para una, Silu. No es una pregunta, es decirles felicitaciones. Felicitaciones por la iniciativa. En un momento que parece todo muy oscuro, son como una luciérnaga, una lucecita ahí que se enciende, que nos llama, que nos convoca, que es una luz de esperanza, ¿no? Y entonces felicitarlos por estar juntos, por construir una red que va más allá de las fronteras, que piensa estos temas más allá de este lugarcito en el que estamos hoy, pero también decirles que este lugar es su casa. La Escuela de Economía y Negocios apoya esta iniciativa, los alienta, acompaña. Esperamos también poder contribuir y ser parte y desearles todo lo mejor, todo lo mejor. Gracias por estas presentaciones, gracias por estar hoy aquí y bueno,
son una lucecita, una luciérnaga que esperamos sean muchas más. Gracias. Esperamos, sí. Queremos lograr el efecto multiplicador. Gracias a vos, Lu. Sabés que, Lucía, sin tu apoyo, mucho de todo esto no hubiese sido posible. Estamos en horario, queremos cumplir con, pero bueno, no sé, cierre, si quedó alguna reflexión, alguna idea, alguna duda, nos pueden encontrar entonces en la página de la escuela a través de la subentrada a nuestra página de información. Y estamos, por supuesto, a disposición, abiertos a escucharlos, a encontrarnos, a dialogar, a discutir, a interpelar, pero no sé, ¿alguna reflexión más, Marce, Ceci? Bueno.